Vamos ya con el panel de expertas para tratar un tema que sin duda está de actualidad, con la aprobación de la conocida como Ley Trans por parte del Gobierno de España. La inclusión de las personas trans en las categorías femeninas, una visión internacional. Modera la mesa la coordinadora de este congreso, precisamente. Es la periodista experta en mujeres y deporte y olimpismo, es la directora del programa Ganamos con ellas en la Radio Pública de Asturias, es Cristina Gallo. Cuando quieras, Cristina. Acompañan a Cristina. Ella las presentará después, pero les voy pidiendo que vengan. Marta Antúnez, miembro del equipo técnico de la Red Iberoamericana, Laura Redondo, psicóloga forense, Tasia Aránguez, que es profesora del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada, Fiona Macanena, que es consultora internacional, y la jugadora de fútbol sala, Izaro Anchia. Cuando queráis, gracias. Me falta Fiona y Marta creo que la tenemos ya por videoconferencia. Gracias a todas las personas que se han acercado hasta aquí, sobre todo quienes nos siguen por streaming. Ha llegado el momento de hablar, una de las mesas de las que más se ha hablado en este congreso, con todos los temas tan importantes y tan fundamentales que se han tratado ya a lo largo de la mañana, más los que vamos a tener en la jornada de mañana sábado también durante la mañana. Llega el momento de escuchar, de oír, de analizar, de debatir, de conocer todas las situaciones y conocer cuál es la realidad que tenemos ahora mismo dentro del deporte, y para eso hemos contado con expertas juristas, expertas psicólogas. Tenemos también desde Argentina la representante de la Red Iberoamericana, porque desde la propia Red Iberoamericana se ha hecho un estudio sobre la situación, se han hecho webinars con expertos de todas las materias para llegar a unas conclusiones y hacer un manifiesto que Marta Antúnez nos va a presentar enseguida, y vamos a tener también la voz de Izaro Anchia como futbolista para que nos cuente también su realidad, su experiencia, porque aquí de lo que se trata es de conocer lo que tenemos, de analizar y sobre todo de escuchar y conocer. Voy a saludar ya a Marta Antúnez, que está en Buenos Aires, en Argentina. Marta, gracias por estar aquí. Hola. De nuevo. Ves que llevamos un retraso importante, ya lo siento, porque es un tema del que hay que hablar y hay que hablar mucho y con toda la tranquilidad, además, y escuchar. Me gustaría que nos comentes, porque desde la Red Iberoamericana habéis hecho un trabajo muy importante de poner sobre la mesa con personas expertas en cada una de las materias, en cada uno de los ámbitos, para llegar a unas conclusiones, ¿no?, a un manifiesto que desde la Red Iberoamericana ya tenéis y que nos vais a presentar. Adelante, Marta. Gracias por la participación, por permitirnos la participación y por presentar este trabajo que hemos hecho. El 28 de septiembre el equipo técnico organizó una webinar acerca de esta temática. Sabemos que la autoidentificación de género y la incorporación de personas trans en el deporte generó un debate social, personal, deportivo, y que aún está por resolver y hay mucha agua que va a correr. La Redimid organiza este webinar considerando que la problemática requiere un enfoque holístico y un análisis del impacto del deporte de las mujeres desde estos 5 ámbitos en los que trabajamos: el organizativo, el médico, el jurídico, el técnico deportivo y el personal. Entonces convocamos a personalidades que estuvieran trabajando, expertos que estuvieran trabajando o que hubieran presentado algún tipo de trabajo con respecto a la incorporación de personas trans en estos 5 ámbitos: Marisol Casado, José Luis Terreros, Carmen Pérez, Víctor Moya y Jacqueline Rentería. Desde el ámbito organizativo del deporte se expone que el Comité Olímpico Internacional delega la solución de este problema en las federaciones deportivas internacionales y por ende caen debajo de este paraguas las federaciones deportivas nacionales. Que algunas federaciones ya han tomado decisiones para sus competiciones, considerando cuáles eran las opiniones de los estamentos médicos, jurídicos y organizativos y técnicos para poder emitir estas decisiones que habían tomado. Y que las federaciones de triatlón, de rugby, de natación, se centraron especialmente en los niveles de testosterona
en el momento en el que se hace el cambio de género y en el tiempo que debe transcurrir entre el cambio y la inclusión en la categoría femenina. La problemática que puede surgir por diferencias de criterios entre las federaciones nacionales y las internacionales es evidente, ya que estas últimas, las federaciones nacionales, están afectadas por las regulaciones específicas de cada uno de los países donde se vaya a emitir esta opinión. En el ámbito médico se expuso que se habló sobre las alteraciones genéticas y cromosómicas que algunas deportistas presentan con respecto a sus características sexuales y que vienen siendo incluidas en algunas normas para poder incluirse en las categorías femeninas del deporte de competición. Sin embargo, estas han ido cambiando a lo largo del tiempo. Y que las deportistas que por alteraciones genéticas presentan características diferentes a las del sexo en el que se inscriben, actualmente deben someterse a normativas específicas y que en algunos casos han dado lugar a tratamientos a lo largo del tiempo, basado la mayoría de los casos también en los niveles de testosterona que se presentan. Las características biológicas consideradas al sexo que reconocen desde el nacimiento se establecen en la adolescencia y que afectan la morfología y la funcionalidad del organismo. Sin embargo, sostiene que se necesitan más investigaciones que informen sobre las consecuencias de acciones médicas orientadas a modificar las características sexuales establecidas. Desde el ámbito jurídico se expuso que hay una posible contraposición entre las normas internacionales sobre los derechos humanos y el tratamiento del deporte de competición para establecer que los deportistas transgéneros y las o los deportistas identificadas de sexo diferente al nativo, que es responsabilidad de los gobiernos nacionales frente al derecho internacional sobre las normas que se adopten para el deporte de cada país, y que hay una necesaria protección de la integridad de la competición deportiva como objetivo del propio derecho internacional, que va a tener un peso determinante en las decisiones que finalmente se adopten y que deberán ser razonables, justas y equilibradas. Desde el ámbito técnico deportivo, Víctor Moya expone que la composición corporal difiere entre varones y mujeres a lo largo de la vida. Entonces, la masa muscular de los niños alcanza un porcentaje superior, mientras que la de las niñas no es la misma. Los periodos de crecimiento y desarrollo humano también son diferentes y que tienen incidencia en la maduración musculoesquelético, y que la adquisición de fuerza tiene distintos estamentos de edad, con lo cual hay diferencia en el desarrollo de la fuerza, diferencia en la intensidad de la fuerza y diferencia en la evolución de las capacidades físicas y funcionales que tienen por supuesto, importante repercusión en el rendimiento deportivo. Que los efectos del entrenamiento deportivo difieren entre los hombres y las mujeres a partir de la adolescencia. Esto también provoca un diferente rendimiento deportivo entre varones y mujeres. Desde el ámbito personal y deportivo, bien, teníamos prevista una deportista en el cual no pudo ser posible su presentación porque alegó una coincidencia horaria con otras obligaciones adquiridas previamente. Sin embargo, en este punto es preciso señalar que tuvimos muchas dificultades en encontrar deportistas que quisieran manifestar sus opiniones con respecto a este tema. La mayoría manifiesta un temor a las consecuencias que para ella podría llegar a tener exponer sus opiniones, y otra parte decide ni siquiera responder cuando reconoce el tema. Es un punto a tener en cuenta. Entonces, como conclusiones, tenemos que la legislación adoptada por muchos países que permite la incorporación de deportistas nacidos varones a las categorías femeninas del deporte, altera el principio de igualdad de oportunidades que rige la confrontación deportiva, y esto no puede ser obviado.
que la aceptación indiscriminada de deportistas autoidentificadas como mujeres a la categoría femenina del deporte de competición pone en riesgo la participación de las deportistas nativas mujeres y los avances logrados por la población femenina del deporte. En el ámbito del deporte de competición, es necesario un tratamiento diferenciado de los deportistas que se acogen al derecho de autoidentificación de género que el que se le da a deportistas que manifiestan diferencias físicas y funcionales motivadas por alteraciones cromosómicas y o genéticas que afectan las características sexuales. Y por último, la Red Iberoamericana de Mujer y Deporte manifiesta su total respeto por la legislación relativa al derecho a autoidentificación de género y por las personas que se acojan a este derecho, pero considera que en el ámbito del deporte, de competición, es necesario analizar en profundidad los efectos negativos que para el colectivo de las deportistas nativas mujeres y para la organización del propio deporte puede tener una aplicación generalizada de este derecho. Hasta aquí las conclusiones. Muy agradecida. Quedo a disposición. Muchísimas gracias, Marta. Total respeto, por supuesto, por la legislación vigente y por todas las personas. Evidentemente, aquí lo que se trata es lo que está haciendo esa Red Iberoamericana y lo que hacemos aquí, juntar expertas, académicas, investigadoras que puedan plantear, exponer, analizar para poder estudiar todos los casos, caso a caso también, y ver de qué manera podemos tener todas nuestro espacio y, desde luego, que no perdamos todo el tiempo que llevamos luchando, porque llevamos ya mucho tiempo luchando por intentar conseguir esa igualdad, que es el lema de este Congreso, escalando hasta la igualdad, porque no hemos llegado, seguimos escalando y en eso lo estamos intentando. Le voy a pedir a Laura Redondo, por favor, que venga aquí como investigadora. Ella es psicóloga jurídica y forense y también quiero que nos plantee los estudios y las investigaciones que están haciendo desde su ámbito. ¿Qué es lo que tenemos que conocer, tenemos que ver y escuchar? Sé que muchas veces a lo mejor se van a oír o repetir cuestiones o a lo mejor imágenes, pero hay que conocer la realidad y le pido a Laura que venga aquí. Tienes aquí el pasador de tus diapositivas. Eso sí, te pido, igual que a Marta y el resto, que como vamos muy mal de tiempo y nos gustaría así abrir el debate, que seas lo más concisa posible. Gracias, Laura. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Voy a intentarlo, de verdad, Cristina, no prometo nada, pero trataré de ser concisa, ¿vale? Lo primero que quiero hacer, como siempre trato de visibilizar, es agradecer, sobre todo porque lo que estamos haciendo aquí es un acto de resistencia democrática, ¿vale? Al mantener una mesa que ha tratado de ser censurada. Por tanto, quiero agradecer el hecho de que se siga exponiendo esta mesa y, por supuesto, agradecer al Cabildo Gran Canaria, a la concejala de Deportes y... Perdón, de Tenerife, Gran Canarias no. A Gran Canarias no le agradezco nada hoy, ¿vale? Ojalá que en un futuro nos reciban. Perdón que, a ver, al ser de la península no me podéis pedir más. Los peninsulares ya sabéis cómo somos, disculpad. Y, por supuesto, esto lo digo hoy, ¿vale? Pero lo que siempre digo, que me parece muy importante visibilizar, es que yo no he tenido siempre las cosas tan claras, ¿vale? De hecho, soy una persona que duda mucho, ¿vale? Eso es lo que hace que, pues, mi carácter obsesivo lo he canalizado, y menos mal, en los estudios, ¿vale? Si no, pues imaginaos que lo canalizaran las drogas en otro tipo de cuestiones, donde acabaría, ¿vale? En principio, lo he logrado hacer a través del estudio. Y precisamente lo que quiero tratar de hacer y de visibilizar aquí es precisamente también la historia que yo misma he tenido, ¿vale? Porque, como las compañeras a las que también le quiero, por supuesto, agradecer, ¿no? Y todos los testimonios que se han dado esta mañana han visibilizado, son las historias los que marcan las diferencias y las que nos hacen ver realmente cuestiones que necesitamos hacer, como visibilizar las problemáticas que tenemos las mujeres y, por supuesto, romper el silencio, ¿vale? Y también hoy aquí estamos rompiendo un silencio que se nos ha tratado de imponer, ¿vale? Y también quiero, pues eso, exponer que yo no siempre lo tuve tan claro, ¿vale? De hecho, he tratado de traer la imagen que más representa cómo estaba yo en el 2016, ¿vale? Ay, que no me va... Ahí. Es esta, ¿vale? Yo en el 2016 escuché a las compañeras, y siempre se lo reconozco, ¿vale?, de la plataforma antipatriarcado, exponer que venía
bueno, pues una corriente ideológica que estaba tratando de borrar, pues eso, las categorías por sexo y que además que era, bueno, pues a mí me sonaba un poco hipótesis de la sospecha, ¿no? Y que, bueno, pues que se estaba mezclando un montón de cuestiones. Entonces, claro, era tal información toda junta que yo dije, bueno, aquí alguien también está utilizando las drogas, yo es que siempre pienso en ellas, ¿no? Porque es lo más recurrible y lo más fácil, ¿vale? Y dije, bueno, pues es que a mí no me afecta. Yo llevo desde el 2016 visibilizando en Twitter con las víctimas. Estaba en ese momento haciendo mi tesis doctoral sobre violencia contra las mujeres, ¿vale? Violencia sexual. De hecho, yo soy la que está al final de los procesos, ¿vale? La que hace los informes psicológicos forenses para ayudar a que las víctimas puedan probar sus casos en los juzgados. Sobre todo teniendo en cuenta, ¿vale? Que solo el 10% es conocido por parte de las autoridades, que solo un 1% llega al sistema de justicia y que la minoría, ¿vale? Precisamente es probado en el juicio. ¿Vale? Entonces, con estos datos sangrantes que estamos hablando de que hay una gran impunidad, ¿vale? Y de verdad que esto es científico, lo pone en mi tesis doctoral, ¿vale? Que podéis leer, por supuestísimo, es decir, no me estoy inventando nada, son datos todos del Ministerio de Interior, la Fiscalía del Estado, la macroencuesta de victimización, ¿vale? Pues yo estaba ahí, ¿vale? Estaba defendiendo a las mujeres. ¿Vale? Hasta que de repente, bueno, pues por supuesto empecé a leer, a contrastar, porque yo aunque en ese momento no lo entendiera, pues quería conocer. Y llegó el 2018, ¿vale? Y en el 2018 ya había leído de todo, ya había pues, conocido pues, a grandes profesionales a nivel internacional y sobre todo de Reino Unido, ¿vale? Que nos llevan muchísima ventaja en esto, y he dicho, oye, no, que es que pasé por alto algo que creí que no me afectaba, algo que creí, de verdad, que no tenía ningún tipo de importancia y que si realmente yo estaba defendiendo los derechos de las mujeres, me tenía que meter en este charco, ¿vale? Charco del que de verdad no me hubiera gustado no meterme nunca, porque todos son consecuencias negativas, ¿vale? Pero bueno, también me he traído a personas maravillosas, ¿no? Y ha hecho que, por ejemplo, en vez de estar hablando de otras cuestiones aquí, pues esté visibilizando ese tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces, ¿vale? Es cuando hubo este boom, que fue un pic masivo, ¿vale? De qué es lo que estaba pasando, donde J.K. Rowling, ¿vale? Hizo unos mensajes del mal, villanos, ¿vale? Entonces yo dije, bueno, pues voy a ver estos mensajes porque quiero ver por mí misma, yo necesito siempre contrastar, ¿vale? ¿Qué es lo que dijo? ¿Vale? Y dijo que vístete como quieras, llámate como quieras, duerme como cualquier adulto que te acepte, vive tu mejor vida en paz y seguridad, pero obligar a las mujeres a dejar sus trabajos por afirmar que el sexo es real. Yo dije, ¿cómo que esto es porque el sexo es real? Claro, porque yo, en mi vivencia, ¿vale? En un grupo LGBTB de toda la vida, con amigos gays, lesbianas, transexuales, no comprendía, ¿vale? Realmente dónde estaba el problema, ¿vale? Entonces, seguí indagando, ¿vale? Si el sexo no es real, no hay atracción por el mismo sexo. Y dije, ¿cómo que se está negando el sexo? Porque efectivamente esto borra la homosexualidad, ¿vale? Si el sexo no es real, la realidad vivida por las mujeres a nivel mundial se borra. Y dije yo, por supuesto. Yo haciendo mi tesis sobre violencia contra las mujeres, donde es efectivamente por razón de sexo, donde se confluyen muchísimas de las violencias que se viven, ¿vale? Dije, es que esto no se puede borrar, entonces hay que ver y hay que indagar precisamente qué cuestión, ¿vale? Entonces me di cuenta, ¿vale?, de que realmente no es que nadie esté yendo con las personas transexuales ni con las personas de ningún tipo, ¿vale? Es que, efectivamente, a nivel de técnica jurídica, ¿vale?, y a nivel ideológico, se estaba borrando la categoría sexo, ignorando la biología humana, ¿vale? Y, por supuesto, lo que hice pues, fue seguir buscando, ¿vale? Y entonces, no sé si conocéis las bases jurídicas o de contraste de investigación. Esta, por ejemplo, es una de las de mayor relevancia, ¿vale?, a nivel médico, PubMed, ¿vale?, donde simplemente tú buscas diferencias por sexo, ¿vale?, y aparecen 305.146.000 papers de alto nivel, ¿vale?, donde efectivamente confluyen un montón de diferencias que tenemos, como por ejemplo pues a nivel cardiovascular, a nivel de rendimiento deportivo, a nivel de tratamiento de todos los tipos. Claro, es que como es precisamente como nos tienen ventaja, ¿no?, las compañeras de Reino Unido, sex matters, el sexo claro que importa a la hora de ver las diferencias y de realmente hacer intervenciones con garantías a todo tipo de personas, incluidas las personas transexuales. Entonces, ¿cómo puede ser que esto se obvie si eso provocaría negligencias incluso médicas? ¿Vale? Incluso en el propio dolor hay diferencias por sexos, ¿vale? Entonces yo seguí indagando, también me metí, por supuesto, porque para mí el deporte es algo fundamental, ¿vale? Yo, pese a que me he especializado más en lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, sigo en el ámbito deportivo porque he sido deportista, a mí el deporte me ha salvado la vida literalmente, ¿vale? También soy experta en psicología de la actividad física y del deporte y confluyo en la medida de lo posible precisamente esas dos áreas, ¿vale? Trabajo mucho con deportistas y trabajo sobre todo en temas relacionados con el acoso, el doping, la violencia y la resolución de conflictos, ¿vale? Entonces las piezas me empezaron a encajar,
¿vale? Y, a ver, ahí está. Simplemente, pues si lo aplicamos al deporte, estamos hablando de 11.694 resultados, ¿vale? Donde efectivamente hay diferencias en el propio rendimiento. Entonces, simplemente hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque es lo que se está diciendo. No se está diciendo de que, por supuestísimo, las personas trans no tengan derecho al deporte. No, todas las personas, y eso lo dice la propia Carta de la UNESCO del deporte, que yo le enseño a mi alumnado de Psicología de la Actividad Física y del Deporte, ¿vale? Tienen derecho al deporte. Otra cuestión es que tenemos que ver qué cuestiones están sobre la mesa, cuáles son las variables a contemplar y hacer medidas e intervenciones que tengan en cuenta a todo el mundo. Se llama democracia, se llama diálogo, se llama evidencia científica, nada más, ¿vale? Y entonces es cuando empecé, después de hacer estas búsquedas, a ver que realmente había profesionales a nivel multidisciplinar de todas las disciplinas, ¿vale? De psicología, de medicina, de biología, de todas, ¿vale? Haciendo en el que, por ejemplo, Hilton y colaboradores destacan, denunciando que había una deriva científica en el discurso social y que se estaba negando efectivamente el sexo, con lo que eso suponía a todos los niveles. Y bueno, por supuesto, sabiendo que la desigualdad entre sexos es lo que perpetúa la violencia contra las mujeres, el hecho de negar el sexo, ¿vale? Y negar el origen de por qué se produce esta violencia invisibilizaba aún más lo que a las mujeres nos pasa por el hecho de serlo, ¿vale? Entonces, claro, ahí dije, vale, no, me tengo que meter de lleno a tratar de visibilizar esto y a tratar de que haya un diálogo social que en el 2018-19 no había, ¿vale? Ahí es donde distintos profesionales en España nos reunimos y todas tratamos de aportar desde nuestra perspectiva en la Alianza contra el borrado de las mujeres, que ya veis que pues tenemos distintas cuestiones entre las que está el deporte, ¿no? Tratábamos de abordar cuáles eran las consecuencias de que se negara la variable sexo. Es eso, ¿vale? No ir en contra de nadie, ni muchísimo menos. De hecho, por supuesto, que rompemos una lanza en las que hagan falta por los derechos humanos de todas las personas. Otra cuestión muy distinta es, ¿vale?, que porque se diga que se tiene que hacer de una determinada manera, se borre los derechos de las mujeres. Eso es lo que eso es lo que se estaba haciendo y se está haciendo y lo que, por supuesto, tratamos de evitar. E incluso estuvimos a lo largo del 2020 en un grupo multidisciplinar también, ¿vale?, que digamos que se materializó en el libro El sexo en disputa, la necesaria recuperación jurídica de un concepto, para que veamos lo técnico de este debate, ¿vale?, el hecho de que no podía borrarse, ¿vale?, la variable. De hecho, aquí estuvimos pues, profesionales, médicas, endocrinas, psicólogas, filósofas, bueno, todas las personas que estábamos muy comprometidas con visibilizar, entre que además está mi compañera Tasia, que siempre estamos coincidiendo en muchos sitios, ¿vale? Porque será que precisamente lo que tratábamos de visibilizar era el impacto, ¿vale? De hecho, las cuestiones que yo abordo en el capítulo que yo hice fue precisamente el impacto de las leyes identitarias, digamos que serían los puntos de colisión y las nuevas formas de sexismo que se estaban visibilizando, ¿vale? Entonces, lo que se propone, y además por lo que empezaba, es nadie niega los derechos de nadie, ¿vale? Y de hecho, yo misma no me acercaba a este debate al principio porque se posiciona desde un falso debate, ¿vale? Es un falso dilema donde parece que no podemos visibilizar que efectivamente hay consecuencias negativas y que simplemente hay que tratar de evitarlas, nada más, ¿vale? Y entonces, pues empezamos, por supuesto, a defender que las categorías por sexo son las que salvaguardan la igualdad de oportunidades, ¿vale?, en lo que a la diferencia de sexo se refiere. ¿Que hay casuísticas que no entran en esta conjunción? Por supuesto, pues habrá que abordarlas con todas las garantías y con la evidencia científica, si es que es tan sencillo como eso. Todas las casuísticas tienen que ser valoradas, evaluadas con garantías y, por supuesto, hacer categorías justas que salvaguarden todas las dinámicas del deporte y, por supuesto, el fair play, ¿no?, que se siga manteniendo el juego limpio y la igualdad de oportunidades a todos los niveles. Y luego, por supuesto, dentro, ¿vale?, de los distintos artículos científicos tenemos a Hilton y Lambert, ¿vale?, que precisamente evaluaban cuál era la diferencia de rendimiento deportivo por sexos, ¿vale? Lo que cifraron es que, independientemente de que se haga la supresión de testosterona, ¿vale?, sigue habiendo una ventaja y esa ventaja parte de un 10 a un 50%. Y que la media en los deportes, como vemos ahí, era de un 30%. ¿Vale? Entonces, esto, por supuesto, tiene que tenerse en cuenta. De hecho, sus conclusiones, que las podéis leer, por supuesto, yo os invito siempre a leerlo, precisamente dicen, oye, que las federaciones deportivas tienen que tener esto en cuenta, que si lo que hacemos es hacer categorías, ¿vale?, mezclando sexos por el motivo que sea, ¿vale?, incluso a buena fe, queriendo incluir, lo que estamos haciendo es cargarnos precisamente pues, el deporte femenino, ¿vale?, porque hay una desigualdad y hay un dismorfismo sexual,
¿vale? Pero esto es precisamente cuestiones que es por los que se está diciendo, atacando, diciendo que es odio. No, mira, hay unos datos, vamos a contrastarlos, vamos a ver precisamente qué tipo de soluciones ponemos. Es tan sencillo como eso, ¿vale? Y ahí fue cuando además yo empecé, por supuesto, a divulgarlo, igual que estaba divulgando en su momento con violencia sexual, igual que estaba divulgando por la no revictimización de las víctimas de violencia sexual, igual que estuve divulgando porque no era abuso, era violación en el caso de la víctima de la manada, ¿vale? Tuve que comenzar a divulgar que precisamente había un dimorfismo sexual, que es también como un techo biológico, ¿vale? Donde lo que nos dice la literatura en función de medir las diferencias por sexo, ¿vale? Es que había mayor capacidad pulmonar, mayor resistencia física, mayor masa muscular, altura, peso, fuerza y extremidades más largas, ¿vale? Y que eso precisamente era lo que producía que hubiese divergencias, que es precisamente el dimorfismo sexual, ¿vale? Entonces, además, esto producía que, pues, por ejemplo, los propios podios, ¿vale?, en las propias competiciones, ¿vale?, que también hubiese diferencias, pero no solo eso, ¿vale?, sino que hubo deportistas que fueron canceladas, que empezaron a decir que efectivamente, que por ejemplo, en deportes de contacto, ¿vale?, que habían comenzado, pues, a tener la sensación de que hicieran lo que hicieran, que no podían ganar, por esa superioridad física. Entonces, habrá que tomar nota y habrá que ver qué se hace, ¿vale?, sobre todo porque tenemos, por supuesto, que escuchar todas las realidades y tenemos que ver qué es lo que está pasando y si realmente, a lo mejor hemos tomado una medida que no salvaguarda los derechos del deporte en general y de las mujeres en particular, ¿vale? Y sobre todo porque empezaron a haber denuncias, ¿vale?, donde el hecho de cambiar de categoría, ¿vale?, que además el cambio de categoría muchas veces simplemente es un papel a nivel formal y aun sin serlo hay diferencias, ¿vale?, producía, por ejemplo, cambios de ranking de este tipo. Claro, entonces, nos hemos encontrado con que esto puede suponer, por supuesto, una desincentivación en el deporte, ya que sí, precisamente hay un cambio de categorías y permanecen las ventajas adscritas a la genética, ¿vale?, nos podemos encontrar con que hay pues una insalvable ventaja. Y que esa ventaja lo que hace es que entonces, digamos que la categoría femenina, ¿vale?, no puedan, digamos, las deportistas estar compitiendo en igualdad de condiciones, ¿vale? Entonces, si el orden de partida que lo han desarrollado las deportistas mucho mejor que los que puedo yo de esta mañana, os lo puedo yo aquí repasar, ¿vale?, tenemos una situación de menos patrocinios, de menos reconocimiento, menos dinero, es decir, ya de por sí es menos incentivante dedicarse a una carrera deportiva siendo mujer que hombre, ¿vale? Y después hay mayor violencia, que tampoco os cuento nada nuevo y que lo han hecho maravillosamente bien, ¿vale? Precisamente visibilizando la violencia sexual, abuso físico-emocional, violencia psicológica, explotación y vulneración del sano desarrollo psicoemocional, ¿vale? Y a eso, digamos que con esta nueva técnica jurídica que no tiene en cuenta todas estas cuestiones que son hechos corroborables, ¿vale?, hay una mayor desincentivación porque no se pueden contar, ¿vale?, con espacios donde se salvaguarde esta igualdad de oportunidades, ¿vale? Y hay una desincentivación porque, independientemente de lo que hagan, si se pasa con que hay una ventaja biológica, no pueden llegar al podio o no de la misma manera, ¿vale?, que antes. Entonces, no estaríamos hablando, digamos, de una igualdad de oportunidades efectiva, ¿vale? ¿Cuál es la respuesta? Por supuesto, no excluir a nadie, por supuesto, no expulsar a nadie. La respuesta es, ¿vale?, salvaguardar que todo el mundo esté en igualdad de condiciones y que haya fair play. Es que es sencilla la fórmula. Entonces, ¿por qué la liamos tarde? ¿Por qué intentamos imponer precisamente, ¿vale?, el hecho de que se tienen que hacer las cosas de una sola manera? ¿Y por qué se está cayendo en este falso dilema, ¿vale?, de que la inclusión de personas trans tiene inequívocamente que ser en las categorías de mujeres, pese a la diferencia, ¿vale?, que hay a nivel biológico, sobre todo teniendo en cuenta todos los retos que tenemos de atrás, ¿no?, donde las mujeres abandonan más el deporte, lo hacen mucho más temprano, abandonan además incluso en la adolescencia. Hay una desincentivación propia por la propia feminidad hegemónica. La práctica deportiva está desincentivada a nivel de propios patrocinios, como comentaba antes, ¿vale? E incluso los cánones sexistas sociales hacen que también abandonen más y antes, ¿vale? Entonces tenemos esas casuísticas previas que hay que trabajar, ¿vale?, y además le estaríamos sumando precisamente, no sé si falta una diapositiva, ahí, bueno, y además le estaríamos sumando precisamente todas estas cuestiones, ¿vale? Entonces, hay que preguntarse por qué está sucediendo esto, ¿vale? Y realmente, aquí coincido, fijaos, con la conferencia de esta mañana de las compañeras, porque es que cuando hemos preguntado por qué estas cuestiones se han llevado a cabo, han dicho, es que nadie ha valorado el impacto en las mujeres, es que nadie ha valorado que esto pudiese perjudicar.
O sea, como no importamos y como las instituciones no nos tienen presente y como no estamos en los órganos de poder, como no estamos en los órganos de quienes toman las decisiones, ¿vale? Como le hablábamos precisamente ahora al mediodía, se están tomando las decisiones en lo que se cree que necesitamos. Pero no estamos en primera voz diciendo, oye, que estas son nuestras casuísticas y que estas son nuestras realidades. Por tanto, lo que tenemos que hacer es apelar al diálogo social, apelar precisamente a una inclusión efectiva y, por supuesto, en base a la evidencia científica, tratar de defender, ¿vale?, categorías justas que garanticen a todas las personas y que no haya unas personas discriminadas, ¿vale?, ni por unas ni por otras. Y esto es fundamental que lo tengamos presente, ¿vale? Y que, por supuesto, de hecho, siempre lo digo, pero hoy más, ¿no?, que visibilicemos también nuestras propias realidades, ¿vale? ¿Cómo puede ser que por el hecho de que yo esté aquí diciendo cuestiones que para mí, por mucho que obviamente haya tenido mi propio recorrido, sean realmente básicas? El hecho de que hay una biología y que hay que tener en cuenta esa biología, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo en cuenta y sobre todo tenemos que ver, y eso a mí me gustaría visibilizarlo, ¿vale?, de que la diferencia que hay entre una persona cobarde y que una persona valiente a la hora de hablar, en esta casuística y en todas, ¿vale?, es precisamente dar ese paso al frente que rompe la parálisis que el miedo provoca. ¿Vale? Necesitamos hablar, necesitamos visibilizar nuestras realidades, necesitamos hacer un debate, ¿vale? Y lo que no podemos hacer es quedarnos en, bueno, es que a mí, ¿vale?, aún no me ha afectado. No, necesitamos debate social, necesitamos democracia, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Laura. Es una pena que llevemos tantísimo retraso esta tarde porque nos está cortando los tiempos y eso que Laura habla rápido, que va a toda velocidad. No sé cómo la ha llevado la pobre intérprete con Fiona para poder saber todo lo que decía, pero bueno, ya la conocen. Voy a dar paso ya porque, claro, ha mencionado las leyes y es importante hablar de las leyes porque nos marcamos. Las leyes nos marcan y son las que marcan también después a esas federaciones internacionales y nacionales a la hora de legislar. Saben que la ley trans se aprobó, se publicó en el BOE el miércoles, ayer entraba en vigor y hoy queremos conocer realmente qué es lo que dice esa ley y cómo afecta esa ley a la hora de reglamentar y de funcionar en el mundo del deporte. Y para eso tenemos a toda una profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada, que ha estado además en toda la redacción de esa ley, que ha estado en el Senado hablando a senadoras y senadores y intentando que esa redacción de la ley fuese lo más justa y equitativa posible, aunque el texto que ha salido es el que nos va a mostrar ahora mismo Tasia. Tasia, por favor. Gracias. Hola, yo nada, lo primero que quiero decir es que estoy muy agradecida por tener la oportunidad de estar en este congreso sobre deporte y agradecer en particular al Cabildo de Tenerife porque ha sido muy valiente que hayan celebrado este congreso cuando ha habido una gran polémica, incluso en los medios de comunicación y en la sociedad en general, por esta mesa, lo cual no debería ocurrir, pienso, porque lo que se pretende es generar un debate sobre un tema que afecta al deporte femenino, en un congreso en el que las mujeres deportistas y las expertas en deporte femenino deberían poder tener voz para expresar sus preocupaciones sobre el tema. Unas preocupaciones que no son exclusivas de las deportistas, sino que son unas que tienen todas las federaciones, la tienen, porque esa es la realidad, y también las instituciones del Estado. Entonces, lo primero que voy a plantearme es si en el marco jurídico actual están garantizadas las competiciones separadas por sexo biológico. Es decir, ¿eso está garantizado o no? Entonces, esta me la voy a saltar por el momento porque es de Canarias. Esto. Bueno, vemos que realmente la ley trans estatal, que se acaba de aprobar recientemente, ha evitado meterse en este tema. Es decir, lo que ha hecho la ley trans ha sido delegar la cuestión realmente a las federaciones deportivas. Lo que ha hecho es decir únicamente que el deporte se tiene que practicar en condiciones de no discriminación por razones de identidad sexual. Pero la cuestión en realidad se ha delegado a la responsabilidad de las federaciones, sobre todo de las federaciones internacionales. ¿Y por qué se ha hecho esto así? ¿Por qué se ha hecho así? Evidentemente aquí había un conflicto. Había grupos LGTB que estaban intentando que la ley permitiera que cada uno compitiera según su sexo
registral o incluso sentido sin haberse cambiado la documentación. Y luego, por otra parte, había federaciones deportivas, muchas, por no decir todas, las federaciones deportivas, que estaban preocupadas por el posible impacto sobre el deporte femenino que eso podría tener. Y también feministas, asociaciones feministas de la sociedad civil, que manifestamos dudas y inquietud ante esa posibilidad y lo que pudiera suponer para las competiciones deportivas. Entonces, ese clima llevó al Consejo General del Poder Judicial a emitir un informe en el proyecto de tramitación de la Ley Trans, en el que dijeron que, por supuesto, que había que garantizar la no discriminación de las personas trans en la práctica deportiva, pero que también era necesario tener en cuenta la posible discriminación que la Ley Trans generase hacia las mujeres biológicas, las mujeres deportistas. Esa fue lo que manifestaron. ¿Por qué se muestra preocupación? ¿En qué se basa esa preocupación que existe en el mundo del deporte femenino? Se basa en los datos que ha expuesto Laura. Hay estudios científicos que muestran que hay entre un 30% y un 60%, según el deporte, de ventaja de los varones sobre las mujeres a nivel biológico en el deporte. Entonces, es una ventaja muy grande. Imaginemos ya en uno de esos deportes en los que la ventaja es del 60%. También hay estudios que muestran que ni siquiera la reducción de los niveles de testosterona, que es lo que ahora mismo estaba legislando el Comité Olímpico Internacional, garantizaba la equidad deportiva. ¿Por qué? Porque se continuaba manteniendo una persona que fuera varón en el momento del nacimiento una ventaja sobre sus competidoras mujeres biológicas. Seguía manteniendo esa ventaja deportiva, incluso tras años de hormonación, y más aún en los casos en que hubiera atravesado la pubertad como varón. Es más, incluso si no se atraviesa la pubertad, hay más diferencias al margen de la testosterona, diferencias que son mayor tamaño promedio, ya desde el momento del nacimiento, mayor masa muscular, un corazón más grande, mayor capacidad pulmonar, y diferencias anatómicas en el puño, que son significativas, por ejemplo, en deportes como boxeo. Hay diferencias de altura y de grosor del cuerpo entre hombres y mujeres. También los huesos son distintos, ¿no? Y a nivel muscular, como he señalado. Todas esas diferencias van más allá del nivel de testosterona, aunque la testosterona hace que se desarrolle más la musculatura. Pero es verdad que más allá de la testosterona hay otras cuestiones. Y con respecto a la testosterona, es que las normas que está poniendo el Comité Olímpico Internacional para intentar solventar esta cuestión son permitir la participación de mujeres trans con un nivel de testosterona que es más del doble que el máximo permitido a una mujer biológica. Si una mujer diera ese resultado de testosterona, sería doping. Y luego, además, eso estamos hablando del máximo permitido, pero es que es entre 4 y 5 veces más que lo que tiene una mujer promedio de forma natural. Entonces, eso, incluso con esa reducción de testosterona, es una ventaja. Y esto es la ciencia la que, sin ningún tipo de prejuicio, tiene que determinar. Porque si realmente es una ventaja, no se puede permitir un dopaje de género, es decir, no se puede permitir que esas diferencias biológicas se permita competir a personas con ese nivel de diferencia. Entonces, al margen del Consejo General del Poder Judicial, que señaló que también había que preocuparse por la discriminación hacia las mujeres deportistas, también intervino el Consejo de Estado. ¿Y qué es lo que dijo el Consejo de Estado? El Consejo de Estado, en primer lugar, señaló que la ley no puede entrar en realidad en esa materia porque son las federaciones y las federaciones internacionales las que la regulan. De modo que la ley tenía que incluir una remisión, como de hecho ahora incluye, a las federaciones deportivas, porque eran ellas las que lo iban a regular, las que establecen esta cuestión, y así se quitaban el asunto de encima. Pero también señaló el Consejo de Estado que era fundamental que la ley no dejara la cuestión nada más que en manos de las federaciones deportivas, sino que sí que tenía que introducir algún elemento en la propia redacción que dijera que hay que tener en cuenta el principio de igualdad entre mujeres y hombres, el posible impacto sobre las mujeres o sobre el impacto de la igualdad de oportunidades en el deporte. ¿Por qué? Porque si no, lo que temían es que pudiera haber
pleitos iniciados por mujeres transexuales que fueran a sacarse su licencia deportiva y que le dijesen que no. Entonces podían decir que se le estaba discriminando, como dice la ley, por razón de identidad sexual y que entonces si se interpreta así, pues al final iba a haber problemas legislativos. Al final se solucionó de esa manera y sí que se alude, a ver si lo pasé o no esto, vemos que sí que pone que el fomento de respeto debe remitirse a las normas reguladoras de las competiciones deportivas y en relación con los compromisos de respeto a la diversidad. Es decir, tienen que mirar qué es lo que dicen en relación con esa cuestión de la diversidad las federaciones internacionales. Digamos que lo matizan un poco. Luego, la ley de deporte, que ahora veremos que es otra ley, también fue otra de las que suscitó debate al respecto. Otra cosa que quería señalar es que antes de la aprobación de esta ley trans, se aprobaron muchas leyes en las comunidades autónomas. Esas leyes lo que hacen es regular el deporte no profesional y no federado. Por ejemplo, la ley de aquí de Canarias, a ver si lo tengo por aquí, si se puede, aquí, dice que las personas pueden participar en el deporte a un nivel del territorio de Canarias según su sexo sentido. Es decir, no hace falta que hayan cambiado de sexo en el DNI, siempre que sean competiciones de ámbito no profesional y de ámbito que se mantenga en el territorio de Canarias, deben poder competir según su sexo sentido. Eso es lo que se quería introducir también a nivel estatal. Al principio, en los borradores anteriores a la ley que finalmente se aprobó, la ley trans que se aprobó, lo que se pretendía era que compitieran según el sexo sentido. Y no decía nada de hormonación ni de ningún tipo de modificación del cuerpo. Claro, eso se fue matizando precisamente por la oposición y por el debate social que había. Entonces, luego, al margen de estas dos cuestiones, se encuentra la ley de deporte, que la he traído aquí, sí. La ley de deporte también hubo un problema. Resulta que las federaciones deportivas estaban preocupadas porque había un artículo que decía que no podía haber discriminación por motivo de identidad sexual en la expedición de las licencias deportivas. Entonces, a las federaciones eso les preocupó por el impacto que pudiera tener sobre el deporte femenino y yo tuve ocasión de poder participar en el proceso de mejora o de revisión técnica de esta ley de deporte. No solamente en el tema trans, sino en todos los temas relativos a la igualdad de mujeres y hombres. Entonces, lo que hicimos fue un poco compensar una redacción que estaba como muy inclinada hacia el tema trans y, sin embargo, no había tenido en cuenta los intereses de las mujeres deportistas en este asunto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue introducir, por una parte, lo que vemos, es decir, lo que habían recomendado el Consejo de Estado y que he señalado antes, es decir, que tenía que haber una remisión. Yo lo que quería es que se pusiera que el deporte está separado por sexo biológico, pero eso no salió adelante porque había un debate en la sociedad y no estaban dispuestos a aceptar esa separación, esa postura a favor de que lo que compite es el cuerpo y no la identidad sexual, es decir, lo que compite es el cuerpo. Y entonces lo que sí conseguimos es que al menos se remitiera el asunto a las federaciones internacionales y que se aludiera a la necesidad pues, de que no hubiera discriminación, pero no se aludiera en especial a la discriminación a las personas transexuales, sino en general. Porque la discriminación puede ser también hacia las mujeres deportistas, es decir, no puede haber discriminación ni hacia un lado ni hacia otro. Y entonces se quitaron un poco de medio el problema, delegándolo a las federaciones internacionales. Y luego otra cuestión que conseguimos introducir en la ley de deporte son menciones al juego limpio. ¿Por qué? Porque vamos a ver, en el mundo del deporte no solamente está el hecho de que todo el mundo pueda participar, también hay otro principio que es el del juego limpio. Igual que no se permite el doping, tampoco se puede permitir que haya una persona que compita con una ventaja que elimina la igualdad de oportunidades de todas las mujeres deportistas. Entonces, el principio del juego limpio es clave en el deporte. De hecho, el deporte es excelencia. El deporte no es igualitario en el sentido de que no todo el mundo se lleva una medalla, ni todo el mundo se lleva un diploma, ni si tú tienes problemas, por ejemplo, porque te lesionas, aún así, pobre persona, vamos a dejar que tenga una carrera excelente. No, en el deporte es el esfuerzo del cuerpo por llegar a ser el mejor en su campo. Y hay algo ahí
un criterio de excelencia que no siempre es justo. El deporte a veces es injusto y es duro. Y si tú tienes una enfermedad que te obliga a tomar determinada medicación, las reglas de antidoping no son totalmente favorables siempre al derecho a la salud. Habrá ocasiones en las que tu salud te obliga a abandonar el deporte. Del mismo modo, la identidad sexual de una persona no puede ser algo que sirva ahora para que convirtamos el deporte femenino en una especie de categoría de colegio en la que a todo el mundo le dan un diploma para que se sienta bien. Es decir, el deporte femenino no está aquí para incluir y para que todo el mundo se sienta bien. El deporte femenino es la excelencia del cuerpo de una mujer biológica. Es decir, igual que hasta dónde puede llegar ese cuerpo, qué marcas puede llegar a hacer. Porque cuando participan en ese deporte personas con un cuerpo de varón biológico, a lo mejor pueden modificar marcas. Y no es lo mismo, ¿no?, hacerlo con un cuerpo de mujer y con un cuerpo de varón, ¿no? Por mucho que la identidad de esa persona deba ser respetada, por supuesto, en su vida y deba poder practicar deporte, pero no tiene por qué practicarlo en la categoría femenina. De hecho, igual que existen categorías distintas por motivos de edad y existen categorías distintas por motivos de discapacidad o no discapacidad, existen categorías distintas por sexo y eso se corresponde con el juego limpio. También metimos menciones a la seguridad. ¿Por qué? Porque la seguridad, no sé si lo meto por aquí, bueno, ahí ves lo del juego limpio, también las condiciones de seguridad y salud. Hay algunos deportes, no todos, pero hay algunos deportes en los que esto no es una cuestión simplemente de igualdad de oportunidades. Hay deportes como, por ejemplo, los de contacto, como el rugby o el boxeo, en los que puede ser peligroso para una mujer biológica competir contra una mujer transexual, porque, como hemos dicho, el puño es distinto y no es comparable la fuerza que tiene. Y ha habido preocupación a nivel internacional por los posibles daños sobre la salud que puede generar en la mujer deportista y riesgos. Bueno, ya concluyo porque creo que realmente he terminado prácticamente con todo lo que quería decir. Lo que sí voy a señalar, bueno, que es que hay otros debates diferentes, como el del tema de si se puede probar el sexo de la persona deportista. Es decir, otro problema es que, vale, pongamos que decimos que no pueden participar personas transexuales en una categoría femenina. ¿Cómo pruebas que es una persona transexual si en el DNI ya está modificado y te llega con un DNI que pone mujer? Porque no hay ninguna distinción. ¿Qué le pides? ¿Qué le pides? Porque no vas a pedir una prueba de verificación del sexo. ¿Quién pagaría esas pruebas, no? Como dice la abogada Irene Aguiar, ¿quién lo pagaría eso? Porque sería carísimo pagar un montón de pruebas de verificación de sexo. Es decir, se plantean otros problemas, ese tipo de cuestiones. Y luego, otro problema, bueno, de hecho, la ley transcanaria dice que en tus documentos deportivos regionales aparecerá el nombre sentido por esa persona. O sea, directamente es que no sabemos para nada de qué sexo es una persona. Se puede notar, pero claro, ¿cómo le dices tú eres transexual, vete de aquí, si en su DNI pone mujer y ya está? Entonces, es que realmente estamos en problemas, en dilemas complicados. Puede haber personas con pene, es decir, un nacido varón que ahora es mujer transexual y que conserva genitales masculinos, puede haberlos en vestuarios femeninos, según la legislación. Bueno, la legislación canaria dice directamente que cada uno, que personas según su sexo sentido, no lo que ponga en el DNI, sino según lo que tú te sientes, entre en el vestuario que quiera. Y la ley estatal, bueno, dice que también que no puede haber discriminación por identidad sexual en el tema de la aplicación del derecho de admisión. Pero, por otra parte, también hay normativa de riesgos laborales en España que determina que los baños tienen que estar separados para proteger a las trabajadoras por sexos. Entonces, y digamos que hay una contradicción en el ordenamiento jurídico y que no hay una respuesta clara a esto tampoco. Es decir, está todo, nadie quiere entrar a regular y a solucionar estos posibles problemas. Se pueden interpretar de muchas maneras. De hecho, una mujer deportista podría poner una demanda por discriminación, por razón de sexo, por el hecho de tener que competir con personas con las que no puede competir, con las que es imposible tener posibilidad de ganar, o por el hecho de tener que compartir vestuario con alguien cuya cuestión le resulta violento. Todo eso es posible. Otra cuestión, que no sé si la he...
Sí, ¿se puede sancionar? Bueno, pues la ley canaria establece sanciones por denegar a alguien que entre en un lugar por esa cuestión. Pero, bueno, como he señalado, al final es que el marco jurídico es demasiado complicado y entonces cualquier cosa que hagas te puede acabar perjudicando. Y otro tema polémico es si puede ser sancionado un congreso como este, si puede ser sancionado el hecho de introducir un debate sobre este tema, porque nos amenazaban con que nos iban a sancionar a las ponentes por hablar de esto con multas de 20.000 euros. Entonces, ¿eso es posible? ¿Se puede sancionar a las organizadoras y a las propias ponentes, o sea, a nosotras por esto? Bueno, realmente lo que dice la ley es que se puede sancionar si emitimos expresiones vejatorias contra personas trans o si realizamos actos que impliquen el rechazo, el menosprecio o el aislamiento de estas personas. Yo pienso que no es el caso y que ninguna administración pública lo estimaría así. Y si se recurriera esa multa ante un tribunal, menos aún, es decir, que no nos van a multar y que podemos estar tranquilas. Pero bueno, aún así nos lo han dicho. ¿Y cuáles son las multas? Ojo, hasta 20.000 euros, lo que nos dicen que nos podía caer por venir a este congreso. Y la ley estatal, vemos que aquí es más complicado todavía porque dice que si nosotros aquí estuviéramos alentando a que otras personas cometieran conductas delictivas o infracciones contra personas trans, y yo creo que tampoco es el caso, no estamos haciendo eso para nada. Entonces, si hiciéramos eso, pues nos podrían poner multas de 150.000 euros, pero no es el caso. Entonces, bueno, yo con esto ya he concluido, tranquilizando un poco a la organización, y porque esto no va a ninguna parte si lo intentan. Así que, bueno, me hubiera gustado que hubiera, bueno, está Izaro, que no sé muy bien lo que va a defender, pero que me hubiera gustado que hubiera alguien que también estuviera completamente en contra de lo que estamos diciendo nosotras, porque, bueno, eso es lo que se pretendía realmente en la organización, que hubiera un debate plural. Bueno, pues he concluido con esto, espero que haya resultado interesante. Gracias, Tasia. Es que la multa va a venir por el retraso que llevamos, no por otra cosa, porque es que la verdad es que lo vamos acumulando, pero es que es tantas cosas que decir, tanto que escuchar, tanto que aprender, tanto que conocer, tanto que reflexionar y analizar, que creo que vamos a necesitar un congreso completo de esto, pero eso va a ser otro tema que mejor lo dejamos. Pero tenemos aquí a Fiona Macanena, que la hemos escuchado antes, ella viene desde Inglaterra, han estudiado muchísimo, nos lleva mucha ventaja en esta cuestión ahora mismo. Tengo que decir, por cierto, que como saben que esta mesa fue todo el congreso cancelado en Las Palmas precisamente por esta mesa, había otras ponentes que ha sido su agenda personal la que les ha impedido venir. Ellas habrían estado aquí si su agenda se lo hubiese permitido, como saben muy bien el resto de compañeras que están aquí. También se ha invitado a esta mesa, se intentó que los colectivos de la isla viniese aquí alguna deportista que quisiera hablar. Como no ha sido posible, hemos traído de la península a Isa Oranchía, que le agradecemos enormemente que haya querido venir aquí a compartir este espacio con nosotras, pero vamos a escuchar ya rápidamente a Fiona Macanena, que nos tiene que contar cuál es la situación ahora mismo en la regulación que está habiendo en las federaciones internacionales y cómo se está moviendo todo, porque cada día cambia y lo peor, como nos están diciendo, que cada federación está haciendo cosas distintas, no hay un consenso y personas como Fiona Macanena y su organización están ayudando a que estas federaciones puedan encontrar, analizando y dando un servicio de consultoría para que puedan regular correctamente. Fiona, por favor, te pido. Yes, please. So it's hard for me to be quick because we take twice as long, the English than the Spanish. But I'll tell you, I have 12 slides, so you'll know where I am. So how did we get here? The question we're talking about is who should be eligible for female categories in sport, and you've heard a lot of reasons why people who've been through male puberty should not be eligible, and here we are. How did we get here?
Bueno, va a ser muy difícil para mí el hacerlo rápido porque, como saben, en inglés podemos hacer las cosas el doble de rápido por cómo es el idioma que en español, pero bueno, tengo solo 12 diapos, no se preocupen, lo voy a hacer lo más rápido posible. Entonces, ¿quién puede ser elegible para participar en una categoría femenina en los equipos y en los deportes? Ese es el tema. Hemos hablado también sobre lo que es la pubertad masculina y si pueden participar, quienes han pasado por la pubertad masculina en una categoría femenina. So it's been 20 years in the making. 20 years ago, the International Olympic Committee debated how could post-operative transsexuals compete in sports as the women they felt they were. Bueno, ya han pasado 20 años de historia. Todo esto empezó en el año 2003, cuando el Comité Olímpico Internacional aprueba que los transexuales compitan en pruebas femeninas. So they recorded that they knew it would not be fair, but they thought there would not be very many, and they thought it would mainly affect masters sport. So what they were saying was older women would suffer the consequence, but it didn't matter. Bueno, dijeron que no, ellos decían, bueno, no es que sea justo, pero esperamos que sean casos extremadamente raros y que afecte principalmente al de postre maestro. O sea, lo que venían a decir en otros términos era que solo aquellas deportistas que tuvieran mayor edad iban a tener que sufrir esto y que las demás no. Some years later, they reviewed that policy and they amended to say that you didn't have to be post-operative. Instead, a year of suppressing testosterone to a level that is pretty high was enough, and also no need to have changed sex legally. Luego, al cabo de los años, en el año 15, el COI modifica esta política diciendo que, bueno, que independientemente de la fase posoperatoria, lo que había que exigir era 12 meses de supresión de testosterona por debajo de un nivel que es bastante elevado, sin que hubiera un cambio legal de sexo. So, in due course, most international federations followed the IOC, and as I mentioned before, research among elite athletes, females, has shown that they didn't know. They didn't know this was happening, and when they found out, from people like us, they were shocked. Bueno, y llegamos básicamente a lo que es la historia más reciente, donde vemos que la mayoría de las federaciones internacionales han adoptado el enfoque del COI. Además, según han demostrado las investigaciones, muchas mujeres no fueron consultadas, no sabían lo que sucedía y no eran conscientes, y cuando salieron los resultados quedaron realmente en estado de shock. So over time, in the last few years, more and more sports have allowed male-born athletes into female categories. And what has happened is that national governing bodies have followed the international federations. Así que a lo largo del tiempo, cada vez más deportes han permitido que algunos atletas nacidos hombres se incorporen a las categorías femeninas. Lo que ha sucedido es que los organismos nacionales han seguido lo que han dictado las federaciones internacionales. And of course, in practice, most of the time it's pure self-identification because there is no process for monitoring testosterone levels or for registering trans athletes. People just sign up in their new name and off they go. Y en la práctica se trata de una autoidentificación, porque no existe un control de la testosterona, no hay un registro de deportistas trans. Es decir, la gente firma y ya empieza a participar en esa categoría. So we've been talking about this for some years now, with limited success until recently. Our message is this is not inclusive because women are losing out. Y hemos estado saltando todas las alarmas y hasta recientemente prácticamente no se nos ha escuchado, porque lo que hemos dicho es que esto no es inclusivo, porque se están saltando a las mujeres y no las están incluyendo. Often the answer is, it's only a few, so it doesn't matter. But what they're really saying is, it's not fair, we know it's not fair, but it's only a few, so it doesn't matter. Entonces, lo que hemos respondido, lo que dicen, bueno, son solo unos pocos, no importan. Entonces, lo que están diciendo es, efectivamente, no es justo porque solamente van a ser unos pocos y, por tanto, no importa.
But here's a thought. Every single world record in women's athletics, every single world record that exists, has already been beaten by teenage boys. Pero hay una cosa importante que tenemos que decir, que cada récord femenino en el deporte ya ha sido batido por chicos varones adolescentes. So, we started our campaign in 2018. 2 years later, we were part of this process held by World Rugby, along with trans people, lawyers, human rights experts, to debate the policy. Con lo cual, en febrero del 2020 lanzamos una revisión de esta política junto con World Rugby. Se trataba de trabajar en esta campaña junto con gente trans, junto con una serie de juristas, para poder ver cuál era esta nueva política basada en lo que era el sexo. And at the end, they decided they needed a sex-based policy, and that was because of fear about injury, especially concussion, that male bodies would hit female bodies harder and the female bodies would be more injured. So they adopted a sex-based policy for safety reasons. Y el motivo por el que adoptaron esta nueva política, basada en el sexo, fue porque se justificaba porque tenían mucho miedo a las conmociones que pudieran llegar a sufrir las mujeres y otro tipo de lesiones al competir contra participantes nacidos varones. So, the following year, we had the Olympics in Tokyo. There were 3 athletes with male puberty advantage in women's events in those Olympics. And you probably know about Laurel Hubbard, the weightlifter. How many people know about Laurel Hubbard? Bueno, y al año siguiente se celebraron las Olimpiadas de Tokio en el 2021 con 3 personas participantes con una ventaja durante la pubertad masculina. Y probablemente algunos de ustedes conozcan a Laurel Hubbard. No sabemos cuántas personas saben quién es Laurel Hubbard, la participante en halterofilia de Nueva Zelanda. Sí. So Laurel Hubbard was 20 years older than all the women in that Olympic final, and had never been a world-class lifter when competing against men. Y en el caso de Laurel Hubbard, es una mujer que participó teniendo 20 años más que el resto de las competidoras de su categoría, participó en halterofilia y cuando participó como hombre nunca quedó clasificada en estas categorías, pero ganó bajo la categoría femenina. But still just a few, right? Pero claro, son solo unas pocas, ¿no? But we know that it's not just a few, it's just that people are afraid to say. And so we work hard to get it into the media that at every level in sport, across almost every sport, women are dropping out and girls are dropping out because they feel it's unsafe or unfair or just not fun, that it's no longer a female-only event. Y bueno, sabemos que nos dimos cuenta de que teníamos que saltar a las redes sociales y a los medios, pues porque había muchísimas cosas que decir, la gente tenía mucho miedo, esto estaba sucediendo en todas las disciplinas deportivas, en cada nivel de deporte, había mujeres y niñas que se sentían inseguras, que consideraban que era injusto y que el deporte dejaba de ser divertido si las cosas pintaban así. So, for example, in football, in England alone, there are 50 trans women, 50 male-born players playing in the women's professional and semi-professional game, just when female football players might be able to make a career. Y en el caso, por ejemplo, del fútbol en el Reino Unido, pues ahora mismo hay 20 personas trans que participan a nivel profesional o semiprofesional en esta disciplina deportiva, con lo difícil que es para las mujeres el poder hacer una carrera en esta disciplina. So, the official sports bodies in the UK, the sports councils, commissioned an independent report to say what is fair, how can we solve this problem, and they concluded that it is not possible to reverse male puberty and make it fair for male people to compete in female categories.
Entonces, bueno, pues tuvimos que acudir a lo que eran los organismos oficiales y para que giraran una serie de informes independientes y poder determinar si hablábamos de una situación justa e intentar aportar una solución. Y la conclusión fue que era imposible revertir la situación si se había pasado por una pubertad teniendo como género el masculino durante la misma. So you see, it's all published on a website. There's a review of all the science, a lot of different resources there, and I recommend it to you. Y bueno, como pueden ver, está publicado en la página web, se ha hecho una revisión de muchísimos artículos científicos, todo está publicado ahí, de verdad que les animo a visitarlo porque es muy interesante. But two big conclusions: testosterone suppression doesn't work, and so the only way to have fairness for females is to have a female-only category. Y bueno, dos conclusiones a grosso modo. La supresión de la testosterona no funciona y la única manera de poder llegar a una situación de equidad es tener una categoría solamente femenina para las mujeres. And, of course, inclusion is important, but that doesn't mean inclusion in the female category. There are other ways to include trans people. For example, they said, the male or men's category can include everyone. That can be an open category. Y, por supuesto, tenemos que considerar la inclusión. Hay otras maneras, consideramos, de poder incluir a las personas trans que se puedan identificar como femenina, ¿no? Entonces, se ha propuesto que podemos crear una categoría que sea masculina, donde se puede considerar a lo mejor que es una categoría abierta, que pueda aglutinar a todas aquellas otras personas. So Laura showed you Leah Thomas, who was nothing special, competing against the men. But in this photograph, Leah Thomas is the American National College champion, and the three women on the right all won Olympic medals in Tokyo and came second, third, and fourth. Aquí podemos ver cómo los medios de comunicación pues, han captado la atención sobre la nadadora Leah Thomas. Es una nadadora estadounidense que es transexual, ha batido un nuevo récord en pruebas femeninas en un campeonato y la podemos ver en la foto con otras tres compañeras que quedaron segunda, tercera y cuarta en las Olimpiadas de Tokio. The strange thing is that in one of Leah Thomas's competitions, Leah swam, a trans-identifying male, and a trans-identifying female swam in the same race. So you actually had a race called a women's race, but it had both sexes in it. That isn't right. Y lo raro de todo esto es que Leah compitió como nadadora trans, en una prueba femenina, con lo cual realmente en esa prueba femenina no solamente participaban mujeres, sino también trans. And of course, the reason was that the trans-identifying female wasn't competitive in the men's event. She had no chance, so she had to be in this race. Y claro, siendo trans no tenía posibilidades de participar en la otra categoría, en la masculina, solamente en esta. Pero las otras compañeras que participaban en la prueba pues no tenían posibilidades de ganarle. So in the UK, we got our own Leah Thomas the following month. This cyclist called Emily Bridges. En el Reino Unido tenemos también a un ciclista muy famoso llamado Emily Bridges. So when Bridges cycled with the men, Bridges was a junior record holder, so broke the national record for cycling, and then decided to compete with the women. And so already, as a junior, Bridges was almost at world-class level among the women. Bueno, y luego tenemos este caso porque Bridges fue un junior muy rápido que estableció un nuevo récord británico cuando solo tenía 17 años y después de ser eliminado del equipo masculino pues se incorporó al equipo femenino y consiguió batir un récord a nivel mundial. So you see, it was a much bigger problem because Leah Thomas wasn't world class, but Emily Bridges was already a really good cyclist. So the British women went on strike. It wasn't public, but they said, this isn't fair, we can't compete. They were afraid to speak publicly, but that's what happened.
Y bueno, en el caso de Lia, pues no había batido ningún récord mundial, pero en el caso de Emily Bridges sí había batido ya un récord mundial a una edad temprana. Y entonces cuando sucedió esto, de que llegó ya siendo bajo la categoría de mujer a batir un récord, las ciclistas hicieron una huelga diciendo que era absolutamente injusto, que era imposible competir en estas condiciones. Lo que pasa es que la huelga que llevaron a cabo tuvo muy poca visibilidad. So because of these high-profile examples, some sports federations have changed their rules. Y dados estos perfiles tan altos de que estamos mencionando, algunas federaciones están cambiando su normativa. In swimming, World Aquatics has said no one who has been through male puberty can compete in the female events. En el caso de la Federación Internacional de Natación, han implantado una nueva normativa diciendo que nadie que haya pasado por la pubertad masculina puede competir en pruebas femeninas. In the UK, the national rugby federations finally followed World Rugby and said we need to revert to sex-based categories for safety reasons, just for one version of rugby, full contact rugby. En el caso de la Liga de Rugby en el Reino Unido, pues finalmente se han unido a lo que establece la Liga Mundial de Rugby y han determinado que hay que volver a los equipos por sexo biológico para el rugby de contacto total. We have one or two other federations that have already changed their rule, but many of them are still reviewing. That's a long review, isn't it? Because they're afraid of legal action. That's what's stopping them. Tenemos una o dos federaciones que están haciendo la revisión de todas estas legislaciones, pero el resto que ya han revisado todo, quería decir, pero el resto de las federaciones están ahora mismo en el proceso de revisión, probablemente porque tengan miedo a las acciones legales que se puedan llegar a emprender. So, finally, we continue our work, we talk to governing bodies and we ask them to consider, is your sport sex affected? Do you have separate men's and women's sport? Pero bueno, el trabajo necesita continuar y estamos hablando con todos los organismos planteando las siguientes preguntas. Si tu disciplina deportiva se ve afectada por sexos, por ejemplo. Si la respuesta es sí. Why should some males be permitted into the female category? Entonces, ¿por qué permites que se incluya algunos hombres bajo la categoría de mujer? And if it's because you want to be inclusive, you want to care, be kind to those people, don't females deserve that kindness, that empathy too, and also fairness? Y en el caso de que argumentes que se trata de ser inclusivo, habrá que formular la siguiente pregunta. ¿Y acaso las mujeres no merecen también esa empatía y también la justicia? We tell them this is already a big problem, you're just not hearing about it because you've made it so people are afraid to tell you. Y lo que les decimos es que ya se ha convertido esto en un gran problema, porque no están escuchando de qué se trata esto, porque lo que han generado es que la gente tenga miedo de decir en voz alta lo que está pasando. And of course we all know that categories in sport have to exclude some people. You know, Tasia gave us the examples of age and ability as well as sex. Categories exist in order to include everyone, so that there is a place for everyone. Y bueno, por supuesto, las categorías en el deporte tienen que excluir a algunas personas. Ya Tasia lo mencionó anteriormente, que hay que considerar la edad, la capacidad, el sexo con el que se nace. Así que existen categorías para poder permitir la inclusión de todos. Para eso están las categorías. So finally, let me say that our campaign and our objection, we have no objection to transgender people. We think sport is for everyone. But we do object to male advantage in the female category. Y queremos dejar muy claro que no tenemos absolutamente nada en contra de las personas transgéneros ni tampoco contra los deportistas transgéneros. Pero de lo que se trata es de evitar tener una ventaja masculina en una categoría femenina. Solo tiene que ver con esto. Ízaro, ¿quieres venir aquí o prefieres hablar desde ahí? Como tú quieras, lo que tú prefieras, porque tenemos que escuchar a Ízaro también, a Antxía, que ha venido desde el País Vasco, desde la península, para que nos cuentes tu historia, tu realidad, qué es lo que, cómo te has sentido, qué has visto aquí.
esta tarde. Bueno, la verdad... La verdad es que escuchando y viendo todo lo que he visto yo aquí, la verdad es que sinceramente no sé muy bien qué pinto yo aquí. Yo realmente lo único que puedo decir es que considero que se ha creado un auténtico despropósito con la ley trans, que no es para nada justa, que las cosas se pueden hacer de muchas maneras y se han hecho de las peores maneras posibles. Si quieres hacer una ley, lo primero que tiene que tener es debate, no tiene que ser impuesta, y ha sido impuesta desde el principio. Desde el principio se veía que esto iba a ser una imposición. Se ha visto que cualquier tipo de debate se ha silenciado. En cuanto al deporte, no puedo estar de acuerdo con varias cosas, sin embargo, estoy de acuerdo con muchas otras. Creo que, tal y como está formulada la ley, con el deporte no se puede hacer nada, por mucho que haya otras cosas, porque al final, si tú te cambias el DNI y a mí, que me he cambiado el DNI, me prohíbes hacer deporte en la categoría que pone en mi DNI, yo te meto una denuncia y yo creo que va a ser muy difícil que me la tumbes. Eso es una parte bastante importante de todo esto, ¿no? Luego, creo que sí que es verdad que hay muchas deportistas trans que tienen ventaja. Creo que la ley esta promueve que esa ventaja sea todavía mayor de la que puede llegar a ser o de la que es. Creo que cada caso, como ha dicho también por ahí Laura o Tasia, debería de ser analizado por su lado. O sea, es cierto que es muy difícil cuando tu identidad tiene que ser salvaguardada, es decir, cuando la protección de datos indica que tú te cambias el DNI y ya nadie sabe nada, pero también hay veces que tenemos que tener un mínimo de honradez a la hora de hacer deporte, ¿no? Los principios del deporte es algo que no deberíamos olvidar ninguna deportista. Por mucho que yo sea ciclista, yo sea futbolista, hay unos principios que tenemos que darnos cuenta que no venimos aquí ni a pasear ni a hacer nada, que hay mucha gente que se está ganando la vida con esto y que se quiere ganar la vida con esto, que hay muchas mujeres que llevan mucho luchando porque sus deportes sean profesionales, por estar ahí arriba, por conseguir medallas, y lo que no podemos hacer es que una ley destroce todas esas ilusiones, destroce todas esas ganas. Eso no puede suceder nunca, eso no existe en el deporte. El deporte es para disfrutar, el deporte es en muchos casos para ganarte la vida, pero el deporte son valores. Si esos valores no existen, el deporte no existe. Como digo muchas veces, hay dos tipos de personas, los que hacen deporte y los que son deportistas. La persona que hace deporte puede ser cualquiera que se ponga a jugar con un balón o a montarse en una bici y a hacer una carrera. Quien es deportista tiene que tener esos valores intrínsecos ya desde el principio, se deben enseñar desde la infancia y deben ser un dogma de fe. Esta ley destroza esos valores. Te dice que una persona puede ir a un registro civil y decir, yo soy hombre, yo soy mujer, como si eso no significara nada, como si el DNI fuera solo un trozo de plástico. Había una ley del 2007, una ley que probablemente era un poco abusiva, para mí sí, pero lejos de modificar esa ley, cambiarla para que pueda ser más justa, para que se eliminen muchas barreras que esa ley te ponía, hemos cogido y hemos pasado de calvo a 3 pelucas. Directamente, o sea, se ha derribado todo lo que había y se ha dejado un solar, en el que, pues efectivamente,
Las leyes, yo he estudiado en unas oposiciones que las leyes tienen que estar basadas en la costumbre, entre otras cosas, ¿no? Una ley en España no puede ser igual que una ley en Noruega, que una ley en Alemania, que una ley en otros países, porque cada país tiene sus costumbres, tiene su forma de ser de las personas, y eso debe tenerse en cuenta a la hora de hacer una ley. En este caso, vuelvo a repetir, creo que la única manera de que el deporte sea justo es que trabajemos por un deporte justo de todo el mundo y que todo el mundo seamos conscientes de que si yo voy a hacer un deporte, si yo soy una persona transexual y voy a hacer un deporte y puedo tener ventaja, lo primero que tengo que hacer es, primero, ir con la verdad por delante. Nos puede doler, nos puede no doler, pero ir con la verdad por delante. Decir, mira, yo soy esto, yo he nacido así, a lo mejor hay que hacer pruebas, a lo mejor hay que comprobar. A mí no me han hecho pruebas nunca. Yo creo que no tengo ventaja. Creo que no tengo ventaja no porque yo lo diga, porque yo puedo decir misa, yo puedo decir lo que me dé a mí la gana decir, pero los números no mienten. Mis números son que llevo compitiendo 3 años en ciclismo y he terminado una carrera de más de 30. La media de kilómetros que hago en una carrera son 20, 25, de 80, 90, 100. He jugado a fútbol en equipos que nunca han sido de categoría nacional ni nada por el estilo. Nunca he sido la que ha destacado de mi equipo, salvo porque no paro de correr y hay veces que te dan ganas de mandarme al cuerno. Pero por lo demás, nunca he sido de las que ha destacado. Entonces, no puedo decir que tenga ventaja. No hay una prueba que indique que tenga ventaja. ¿Que igual la tengo? Pues si alguien en algún momento piensa que me tengo que hacer alguna prueba para saber si tengo ventaja, yo sinceramente me la haría. También te digo que si tuviera que dejar el deporte porque tengo ventaja, en el ciclismo hay cicloturistas y en el fútbol hay torneos amistosos. Es lo que hay y al final se trata, como hemos dicho antes, de que el pan de las deportistas tiene que ser lo más importante siempre a la hora de legislar en lo que al deporte se refiere. Ízaro, lo primero, gracias por tu honestidad. Has sido muy honesta y te lo agradecemos de verdad por exponer aquí lo que tú sientes, lo que tú vives, cómo vives el deporte, la actividad física, que es lo primero que no podemos negarle a ninguna persona del planeta. Y hay que intentar que todas las personas del mundo hagan deporte. Actividad física, sobre todo actividad física. Que lo practiquéis, por supuesto, siempre, en igualdad de condiciones, siempre. Hay que siempre preservar, y tú lo has dicho muy bien, porque aquí mujeres, vamos además enseguida, vamos con retraso, enseguida vamos a reconocer a grandes referentes del deporte de Tenerife que han luchado muchísimo por abrir barreras, por abrir caminos, por poder seguir creciendo y que cada vez haya más mujeres haciendo deporte, y te honra esa honestidad que has tenido al hablar ahora mismo. Hay unas cuantas preguntas que nos están llegando y como vamos muy mal de tiempo voy a hacer preguntas que conteste la que quiera porque sobre todo se habla de que las directrices del Congreso han estado enfocadas al deporte de élite o de alta competición y nos preguntan que si nos dirigimos al deporte infantil y juvenil, si podríamos cambiar los criterios de inclusión de las menores trans para que prevalezca su participación y continuación en el deporte, obviando las posibles diferencias en beneficio de la salud mental, social y deportiva del menor. Lo que hemos dicho es que también hay, lo ha dicho Ízaro, hay que analizar caso a caso, hay que verlo todo y, sobre todo, hay que proteger, ¿no?, la infancia y proteger que todas las personas crezcan en el deporte. Sí, Ízaro, por favor. A ver. Esto sí que me considero que sé un poco porque he estado 10 años entrenando equipos de niñas y de niños en fútbol sala y sí que es verdad que yo no sé en Canarias cómo será, pero por ejemplo en Vizcaya, que es donde yo he entrenado equipos, los equipos son mixtos. Con lo cual, hasta la categoría cadete, me parece que es, no hay ningún problema. Esa inclusión existe ya de por sí. O sea, no hay nada que cambiar.
No se trata de pensar que no, es que si me cambio de sexo, si me cambio de nombre, hasta categoría infantil, lo que digamos que es deporte escolar, eso es así. O sea, el deporte es mixto, el fútbol es mixto y en la mayoría de las categorías de los deportes son mixtas. Entonces, no creo que haya ya nada que cambiar. Me preguntan, creo que es dirigida a Marta Antúnez, que es que se nos ha olvidado que Marta sigue en Buenos Aires, allí porque no la teníamos en pantalla. Le preguntan que, Marta, si puedes definir qué entendemos por sexo, por género y por persona trans. Bueno, me parece, perdón, me parece que en este tema no soy una eminencia y que poner estas definiciones a esta altura me parece un tanto perimido, pero bueno, en el deporte sabemos que el sexo son las categorías diferenciadas, son mujeres y son varones, son categorías femeninas y categorías masculinas. Todavía en mi país se sigue diciendo en algunas federaciones damas y caballeros, así que imagínense cómo venimos. Y que género tiene que ver con aquellas cuestiones de lo que se espera de cada uno de los sexos. Entonces, por eso en el deporte recae tanto esta cuestión con los estereotipos de género. Hasta hace muy poco, acá la compañera hablaba del deporte mixto a nivel escolar. Todavía en la ciudad de Buenos Aires el deporte escolar secundario, la educación física secundaria, todavía sigue siendo, en la mayoría de los colegios, separada por sexo. Entonces, tenemos una batalla importante para dar porque esas actividades físicas, esa educación física y esos deportes que se le da a las nenas diferenciadas de los nenes, tiene un montón de cargas que tiene que ver con los estereotipos de género y con lo que se espera de estos niños en el deporte. Entonces, creo que lo específico del deporte hay que profundizarlo en cuanto a las actividades. Donde se pone el cuerpo, hay un cuerpo de mujer y un cuerpo de varón. Hay una cuestión de expresión de ese cuerpo. La gimnasia rítmica para las niñas, el fútbol para los varones. En mi país el fútbol es masculino, absolutamente masculino. Entonces, me parece que la cuestión importante de profundizar y de trabajar son estas situaciones. Las situaciones donde los deportes tienen género. Los deportes tienen género, es imposible. A ver, no puede ser que una niña tenga dificultades, que ha habido acá presentaciones hasta judiciales, una niña tenga dificultades en seguir su carrera deportiva porque es una niña en un pueblo donde no hay categoría de fútbol de mujeres, de niñas. Entonces, tenemos un montón de cuestiones que zanjar con respecto a esto. Abolir la cuestión de género en el deporte es absolutamente indispensable. Creo que Fiona no quería sé si contestar. Respondí, pero creo que... Fiona quería contestar y no sé si tienen las compañeras de mesa alguna respuesta más, lo digo porque llevamos tal retraso que tenemos un problema. La ponente que viene a continuación, Diana Malo de Molina, ya sé que estás aquí escuchando atentamente, se está acercando, que quiere contar, porque nos tiene que contar la nueva ley del deporte y lo que afecta a las mujeres en esa nueva ley. Pero no sé, Fiona, si puedes hacerlo muy cortito y nos lo puedes explicar, por favor. The question, I think, was, is it okay to be more inclusive of trans people in female sport when it's not elite sport? Yes. No, because what are we telling girls? Are we telling them that fairness doesn't matter for them? How will we have a talent pathway to elite sport if we prioritise other people over fairness for women and for girls? And we do have to take care of everyone's mental health, but it's not the job of girls to worry about the mental health of other people. Bueno, en relación con la pregunta de si era correcto ser bastante más inclusivo con la gente trans, en relación con esta pregunta, ella responde que no, porque es algo que le estamos diciendo a las niñas que de alguna manera el mensaje que le estamos tratando es que la equidad no importa. Si priorizamos los derechos de los trans sobre el de las niñas, eso no sería justo. Y tampoco podemos depositar sobre los hombros de las niñas el cuidado de la salud mental de cada una de las personas. Por tanto, no le parece que debamos hacerlo de esa forma.
necesitaríamos un par de horas más para seguir aquí, seguir debatiendo, seguir exponiendo, pero creo que no tenemos tiempo para más. Quiero agradecer enormemente tanto a Laura Redondo como a Tasia Aránguez, a Ízaro, a Anchía y a Fiona Macanera y, por supuesto, a Marta Antúnez, que está desde Buenos Aires atendiéndonos, que hayan participado aquí, y gracias a todas las personas que han atendido esta tarde y, sobre todo, al Cabildo de Tenerife por permitirnos tener este congreso aquí y hablar de lo que hay que hablar y que hay que escuchar. Gracias a todas. Gracias.